Bienvenidos a Imaginarios de Paz en La Voz Docente, una serie que nace en el marco de la beca de investigación de audiencias e imaginarios sociales sobre cultura de paz del Programa Nacional de Estímulos 2025. Este es un espacio de conversación y encuentro que hace parte del proyecto El Rol de los Docentes en la construcción de cultura de paz en Antioquia. Un espacio para escuchar las experiencias, imaginarios, reflexiones y sueños de quienes desde las aulas siembran paz todos los días. Y hoy estamos con el maestro Juan David Marín, docente del Departamento de Antioquia. Maestro Juan David, bienvenido. ¿Qué significa para usted la paz en el contexto educativo y social de Antioquia? Muchas gracias, Edwin. Hombre, para mí la paz en este contexto particular, sobre todo para alguien que no es como tal de Antioquia, que viene de afuera, no viene con un constructo de que Antioquia ha sido un territorio tristemente muy marcado por la violencia. Cuando uno llega a un pueblo como Támesis, por ejemplo, se da cuenta que en realidad el niño antioqueño es un niño pacífico, es un niño amable, es un niño llevadero, y que la importancia de reconocer este contexto como algo que no necesariamente es violento, sino que ha sido marcado por eso. Entonces, para mí la paz en este contexto particular es, primero que todo, reconocer la historia. Reconocer que han habido hechos que han marcado el territorio, pero que eso no lo vuelve violento como tal. La paz en este contexto para mí es reconocer esa historia, vivir con ella, pero llevarla a otros ámbitos. Encontrar atisbos de quizás arte, reflexión, pensamiento crítico a partir de esos hechos que, aunque tristes, que aunque algo han marcado para mal, se puede tomar como punto de partida para generar otros procesos reflexivos y más que todo artísticos, pienso yo, reflexivos, críticos y artísticos a partir de esa marca que ha dejado la historia, pero que no es una marca permanente para el territorio como tal. Perfecto, profe. En ese mismo sentido, ¿cree usted que la escuela tiene la capacidad de transformar realidades como estas marcadas por la violencia y de qué manera? Siempre he sido muy creyente del efecto mariposa como tal. Y el hecho de que un acto bueno va a desencadenar otros actos buenos a partir del mismo. Lo mismo pasa con un acto de paz, ¿cierto? Un pequeño acto en una escuela donde un conflicto se solucione dialogando, se llegue a un consenso de las dos partes, va a generar que en un futuro esos niños que aprendieron a solucionar ese pequeño conflicto puedan llegar a generar soluciones a conflictos aún más grandes. Entonces, claro, la escuela desde su parte no solo académica, sino más que todo social, puede generar unos cambios quizás no en una gran medida, porque hay que ser realistas. Quizás una escuela no vaya a solucionar una guerra, por ejemplo, pero una pequeña solución pacífica en un aula de clase, en un descanso, puede generar que esa realidad social a largo plazo, a partir de esos pequeños actos de paz que van retumbando como el efecto mariposa, llegue a cambiar una realidad bastante grande en un contexto mucho más grande que una simple escuela. Y hablando precisamente de actos de paz, hablemos del papel de los maestros. Profe, ¿cree usted que los docentes podemos ayudar a transformar esos imaginarios de violencia que aún persisten en comunidades como la nuestra en Antioquia? Es difícil y no cualquier maestro es capaz. Por el simple hecho de ser maestro, yo no voy a lograr algo solo por ser un maestro. Pero yo considero que dentro de nuestra influencia, más que nosotros ser portadores de verdades o de conocimientos, somos guías. Y yo creo que parte de esa guía es generar que esas pequeñas mentes, cabecitas que nosotros tenemos en las aulas de clase, que vienen con sus propias realidades, es decir, cada cabeza en una aula de clase tiene su mundo aparte.
pero nosotros con esa pequeña guía que damos podemos influir para bien o para mal. Yo considero que con una buena labor, con la dosis necesaria de compromiso, cualquier docente es capaz de generar ese cambio en un niño. Y ese niño posiblemente genere un cambio más grande, como lo mencionábamos ahorita. Entonces yo considero que sí, obviamente no es solo por el hecho de ser docente. No es que cualquier persona llega y por ser docente va a cambiar el mundo. Pero yo creo que con compromiso, con buenas intenciones, sí se puede cambiar la mente de nuestros niños, y los niños a la vez van a cambiar la mente de toda una comunidad y un territorio. Profe, y centrándonos en especial en su práctica pedagógica, en sus clases, ¿cómo se enseña paz en sus clases? O no sé si hay un ejemplo de una experiencia pedagógica, algún trabajo, una actividad que haya aportado a la construcción de paz, al tema de convivencia, a la resolución pacífica de conflictos. Yo abogo mucho por un tema de convivencia en el aula. Siempre entendiendo que los niños son niños y quizás no tienen la madurez emocional ni intelectual para resolver todo como lo resolveríamos los adultos. Pero siempre busco, y es lo que trato de transformarle o de transmitirle, mejor dicho, a mis niños, y es el hecho de que están conviviendo con unos pares, que esos pares los ven 5 días a la semana, muchos días al año, muchas semanas al año, y que por simple y sana convivencia, lo más sano para ellos es llevar una armonía dentro del grupo, que obviamente van a haber conflictos, van a haber temas de contraposiciones, es normal, porque al convivir muchas mentes es lo normal, y no solo en una escuela, sino en el mundo en general. Pero particularmente en mis clases siempre busco que los conflictos que se puedan llegar a presentar siempre se basen la solución en un respeto, en un diálogo y en una contraposición de saber las dos versiones. Por ejemplo, si definitivamente no estamos de acuerdo, pues llegar al menos a una solución pacífica. No es necesario estar de acuerdo para que haya paz. La paz yo no considero que sea que todos estemos de acuerdo. Creo que la paz está en admitir que hay otra persona, hay otro ente diferente que puede pensar diferente a mí, pero yo lo respeto y soy capaz de convivir con eso. Particularmente en mi colegio anterior era una zona difícil, había presencia de grupos armados, y había mucho niño que había sido intentado reclutar o que había sido reclutado. Y a partir de esas experiencias de las familias y de ellos mismos, creamos unas escrituras creativas que permitían a los niños como hacer esa catarsis, y también a la familia. Y es quizás uno no lo pueda comprender porque uno no lo vivió, pero al leerlo uno puede entender un poquito más de esa realidad que es tan ajena a muchos. Y yo siento que la escritura creativa, y no solo la escritura, cualquier proceso creativo que sirva como una especie de catarsis para muchas cosas, es muy útil para la paz, no es la excepción. Profe, y hablando de medios de comunicación, ¿qué tipos de medios de comunicación consume usted con más frecuencia? No sé, de radio, prensa, redes, medios comunitarios, medios alternativos, independientes. Y en ese mismo sentido, ¿conoce algún medio comunitario o alternativo de esta región de Antioquia? Bueno, particularmente yo vengo de una generación que quizás ha dejado un poco aislado el tema de la radio, de la televisión, aunque en parte crecí con ellos. Yo crecí escuchando radio. La verdad es que la dinámica actual nos lleva a que consumamos más que todo lo que es redes, ¿cierto? Algo que me preocupa un poco, porque las redes también están muy tiladas o muy manchadas por muchas cosas, pero es lo que hay, ¿cierto? Es imposible uno como alejarse de ellas. Yo personalmente consumo muchas redes, intento siempre canales fundamentados, lo más informados posibles, pero considero que hoy en día es difícil encontrar un medio de comunicación que no esté marcado por alguna tendencia, ¿cierto? Por intereses particulares, pero es, como digo, es lo que hay. Particularmente, como digo, alguien que no es de Antioquia como tal, que llegó hace poco, he ido conociendo poco a poco canales comunitarios y eso, como el caso de Támesis,
la radio, el canal, pero todavía sé que me queda mucho por explorar y me gustaría tomarme la tarea y el trabajo de empezar a encontrar esos pequeños canales y medios que le permitan a uno nutrirse a una visión diferente a la de los medios más poderosos o más dominantes del país, por ejemplo. Y hablemos, profe, de esas diferencias entre los medios comunitarios, medios alternativos, medios independientes y los grandes medios masivos de comunicación. Como que, ¿qué diferencia nota entre esos medios, sobre todo cuando se habla de aspectos como como la memoria, la verdad, el conflicto, la paz? Claro, hay una construcción de que la gente asume porque es un medio grande, porque es un medio conocido, entonces es el medio más confiable. ¿Cierto? No digamos nombres, pero un medio muy grande puede dar una versión basado en su poderío de adquirir información. Pero la versión más real de ese hecho no la tiene el medio más grande. La puede tener ese pequeño medio que convive ahí, que sabe la realidad, que sabe la historia de lo que ha pasado, y que quizás no tiene el mismo alcance que esos medios gigantescos, pero cuando uno quiere ver la realidad de las cosas, entrar a las entrañas de esa historia, pues cómo no va a ser más confiable ir donde el vecino, el del lado, el que toda la vida conoció ese territorio, sabe bien lo que pasó y listo. Quizás no sea el más popular, pero quizás tenga una versión más sensata, más realista de lo que en realidad está pasando. Entonces es como esa dinámica, listo, un medio gigantesco puede manejar muchos recursos, mucha información y puede dar cierta noción de credibilidad, pero yo considero que en muchas ocasiones la credibilidad está en esa persona, en ese medio, en esa pequeña cámara, en esa pequeña revista o periódico que en realidad conoce lo que pasó y que plasma de la mejor manera lo que queremos saber, pero no tiene el mismo alcance que los más grandes. Profe, ¿cree usted que los medios de comunicación que usted frecuenta influyen de alguna manera en su forma de pensar y en su forma de enseñar? Sí, yo creo que quizás hasta en contra de la voluntad muchas veces pasa, ¿cierto? No sé, también uno no está en la capacidad de estar al tanto de todo, y quizás por la dinámica tan rápida de la sociedad hoy en día, hay algún suceso que yo no conozco y que me enteré por un medio de comunicación. Estoy pasando un reel y veo una noticia, pues hombre, es lo que yo voy a conocer de esa información. Puede que no sea verídica, puede que no sea la realidad, puede que no esté teniendo en cuenta todas las versiones y me va a influir. Y si en mi aula de clase tengo que hablar de un tema y esa es la información que yo tengo, pues no soy adivino ni soy omnipresente como para saber la realidad, sino que me voy a basar en lo que alcance a ver. Quizás más adelante me dé cuenta que estaba equivocado con las otras versiones, pero claro, eso en ese momento me va a influir. Por eso yo intento que cuando voy a hablar de un tema, por mediático que sea, siempre está como muy fundamentado. Y en lo personal, dentro de lo posible, si no estoy bien informado de algún tema o un aspecto específico, prefiero omitir mi opinión hasta estar bien informado, porque en lo que yo digo en mis clases va a retumbar en mis alumnos, y si no estoy bien fundamentado, pues puedo crear algo que no sea lo óptimo para ellos. Claro, profe. Pensemos como en una experiencia, o por ejemplo una noticia difundida por los medios comunitarios, por los medios de comunicación, que haya impactado su labor docente y su visión sobre la paz, como algo que se movió en los medios, una noticia, una experiencia que de alguna manera haya de alguna manera influenciado su forma de entender la realidad, de entender el conflicto y la cotidianidad misma. Yo siempre he crecido en ambientes un poquito violentos, no tema familiar, sino de grupos armados. Por ejemplo, recientemente todo este tema de los enfrentamientos aquí en unas veredas cercanas al municipio.
Y eso lo lleva a uno a pensar que en cualquier momento esa violencia lo puede alcanzar a uno, no solo a uno, sino a sus propios estudiantes. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, bebé, crecí con grupos armados. Cuando estaba en la escuela, muchas veces los enfrentamientos me hicieron salir de mi escuela por el fuego cruzado. Entonces es como recordar eso, y es algo que me gustaría que, por ejemplo, mis estudiantes vivieran. Pienso mucho en los profes, en los niños de esas cabeceras rurales que tienen que convivir con ese tipo de enfrentamientos. Pero luego viene todo el tema que dicen, no, pero es que eran noticias falsas, en serio no hay tanto enfrentamiento, en serio esto pasó, esto no pasó. Entonces le crea como uno ese conflicto de que si en realidad está pasando, no, si es una preocupación no solo mía, sino de la otra gente, entonces es una preocupación falsa, está bien infundada, no está bien infundada, que puede llevar a eso. Entonces eso me lleva mucho a pensar, porque como te digo, recuerdo una experiencia que yo viví, es algo que por favor me gustaría que mis estudiantes fueran a vivir, o que los estudiantes de ninguna parte del mundo fueran a vivir. Entonces eso me pone a pensar. Profe, bueno, para terminar, desde su experiencia, ¿cómo que necesita un maestro para poder enseñar paz, para poder aportar a la construcción de cultura de paz? ¿Cuáles son como esos elementos o esos factores claves que nos lleven a ejercer una labor precisamente en ese mismo sentido de generar aprendizajes significativos que aporten a la construcción de cultura de paz? Creo que es una postura reflexiva y crítica, no es una postura a favor o en contra de algo. Te dije ahorita, no es cuestión de que si yo estoy a favor de una ideología política o en contra, voy a ser más pacífico que el otro. Creo que es tomar una postura crítica, reflexiva, y a partir de eso cualquier docente puede generar un ambiente donde esos procesos reflexivos, críticos, creativos lleven a que los estudiantes entiendan que, como te dije ahorita, la paz no es estar todos de acuerdo ni vivir en un mundo ideal, sino que la paz es entender diferentes posturas, diferentes corrientes. Y si uno como docente tiene ese pensamiento y logra transmitírselo a los estudiantes, ellos van a lograr generar un ambiente de aula, de comunidad y de sociedad enfocado hacia la paz. Profe, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Juan David Marín, docente del departamento de Antioquia. Gracias por acompañarnos en Imaginarios de Paz en La Voz Docente. Hasta pronto.